Arranco. ¿Terminó? Hola, buenas Hola, noches, Rocío. buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Flavia. Buenas Vamos noches, por Flavia. ahí.
¿Cómo estás? Directo de Argentina con nosotros. Muy bien. Sí, misma hora, por suerte. Usted estaba en Brasil la semana Pasada. pasada y ahora yo estoy en Argentina. Muy bien. ¿Y Sí. qué usted va a hablar con nosotros? ¿Qué va a decir? Bueno, una cosa muy importante, todas las personas, si nosotros tenemos traducción para portugués, entonces es importante la pantalla tiene que procurar la traducción, interpretación, y procurar la lengua portugués o español. Si quieres español, muy bien. Yo y Flávia no hablamos portugués, español, mas hablamos portuñol. Entonces, Bien. Para practicar. sí, Hija, mas Rocío puede hablar con nosotros. Y tenemos Laura, la intérprete, que hará la traducción para portugués, ¿ok? Entonces todos tenemos traducción en portugués también. Eso será grabado para después poner en su website. ¿Ok? Todos bien. Comparto Muchas gracias a todas las personas que están ahora con nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a hablar con Rocío. Rocío, ¿cuánto tiempo tú trabajas con alineadores self en Argentina? con alineadores self, 1 año y 4 meses, más o menos. Un año y 4 meses. Y tú empezó a trabajar también con alineadores Angel, ¿correcto? Sí, también un poquito menos, aproximadamente casi 1 año. Y estoy muy Ah, contenta con ambas, con los dos. ambas. Bueno, excelente. Entonces, Sí. ¿podrá decir para nosotros un poquito la diferencia que piensas de uno y de otro? Y si quiser compartir su pantalla también, fique la... Sí, pienso que Self tiene un plástico muy interesante, muy, muy interesante para casos simples, medianos y complejos. Angel tiene algunos recursos que complementan quizás para casos puntuales y también para niños. Por ahí tiene un producto más armado, pero ambos tienen muy buenos resultados, los dos. Excelente. Bueno, si quieres deseo hacer cualquier pregunta, nosotros temos o chat, pode escrever em português, pode escrever em espanhol, ou então em portunhol, em inglês, o que queiras, que nós Perfecto, intentaremos fazer a entendemos. tradução. Em, ¿Se ve bien la pantalla? Sim, sim. sí. Bien. Bueno, eh, voy a compartir con ustedes 1 hora aproximadamente sobre progresos de casos clínicos tratados con alineadores SELF, desde mecánicas simples hasta tratamientos híbridos. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a, a Aditec, a Angel Aligner Brasil, a Mauricio, a toda la gran familia que es Aditec y Angel Aligner por darme la posibilidad de compartir mi experiencia, de trabajar juntos y bueno, de ir avanzando en este mundo de la ortodoncia digital, de la ortodoncia con alineadores que cada vez crece más y es más prometedora. Me voy a presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Fernández, soy de Argentina, soy especialista en odontopediatría y en ortodoncia y ortopedia funcional de los maxilares. Yo antiguamente, antes de empezar a trabajar con Self y con Angel, he trabajado con varios sistemas, con varias marcas y también me he dedicado durante mucho tiempo a hacer planificación in-office. Es decir, yo misma planificaba mis propios casos, desde casos sencillos hasta casos complejos. Llevaba mucho tiempo, pero sí he aprendido mucho de planificación y es por eso que hoy encuentro en Self y en Angel Aligner una plataforma abierta que me permite tener a mí todas las herramientas para poder ser partícipe y protagonista de la planificación, que creo para los ortodoncistas es una de las cosas más importantes. Dentro de Argentina vivo en la ciudad de La Plata, que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Em, Trabajo también en el sistema público provincial. Soy la jefa de servicio del servicio de ortodoncia, un hospital especializado en odontología infantil.
donde atendemos aproximadamente 2.000 pacientes diarios. Es realmente una tarea muy enriquecedora para mí en lo personal. Trabajo en la práctica privada, dedicada a ortodoncia invisible, ortodoncia con alineadores, desde el 2017. Y también junto a mis maestros formadores, junto al doctor Alfredo Álvarez, a la doctora Mariana Sabás, Verónica Bufa y Georgina Benincasas, dictamos cursos de posgrado en ortodoncia, tanto en la Sociedad Argentina de Ortodoncia como en la Asociación Odontológica de Mar del Plata. Estos espacios también implementamos estas nuevas tecnologías y al mismo tiempo vamos generando conocimiento y protocolos de trabajo como equipo de trabajo que somos hace varios años. Van cambiando los recursos y seguimos generando formas de trabajo. Y la pregunta para comenzar esta tarde es ¿hasta dónde pueden llegar hoy los alineadores en casos complejos? Cuando en realidad ya sabemos que el alineador, lejos de lo que parece su palabra, que es simplemente alinear, ya sabemos que es un recurso más, una estrategia para resolver ese caso, que complejo ya no es, sino que lo que va a ser complejo o diferente, o lo que estamos intentando descifrar a lo largo de los años, de estos 25 años aproximadamente, que apareció la ortodoncia con alineadores, es cómo lo planificamos, es qué estrategias tenemos que establecer, qué tenemos que saber y qué tenemos que aprender como ortodoncistas para bajar, aplicar lo que ya sabemos de ortodoncia con brackets, lo que ya sabemos de biomecánica, aplicarla a esta nueva forma de trabajo para lograr los mismos resultados que lográbamos con la ortodoncia convencional. Ya sabemos que el diagnóstico es transversal a cualquier técnica, a cualquier recurso que utilicemos. Sabemos que el plan de tratamiento es único, independientemente del dispositivo que nosotros utilicemos. Entonces, lo que tenemos que cambiar o lo que tenemos que incorporar es cómo lo miramos desde el lado de la planificación digital. Y van a aparecer estas imágenes, estos conceptos que de golpe van a ser muy familiares, como el staging, como rango de movimiento, cómo visualizar un video y aprender a descifrar lo que tengo que ver yo en ese video. Porque lindo puede quedar cualquiera, pero tengo que hacerlo predecible y real para mi paciente. Y no son todos los pacientes iguales y tampoco van a ser todas las planificaciones iguales para cada caso. Bien, van a cambiar también si yo cambio de plástico. Entonces son todos ítems que tengo que saber para decidir al momento de planificar. Esto está más que estudiado y ya sabemos que si yo intento acomodar una pieza dentaria en un espacio que no hay lugar, las colisiones, las interferencias proximales que van a generar van a hacer que ese caso, por más sencillo que parezca, como lo es una alineación anterior-inferior, pase a ser imposible de realizar. Entonces, yo tengo que pensar una secuencia que me genere el espacio suficiente para poder acomodar esa pieza dentaria. Entonces, desde este principio y con los pilares del diagnóstico, de la biomecánica y del plan de tratamiento, es donde vamos a comenzar cada tratamiento nuestro de ortodoncia digital. Hoy vamos a hablar primero de algunos tips y algunas consideraciones de planificación en tratamiento con alineadores, para luego les voy a mostrar algunos casos clínicos de mi avance de este año y 4 meses, que estoy trabajando con este producto, para finalmente arribar a algunas conclusiones. En cuanto a la planificación, lo más importante es tener en cuenta estos 5 ítems, que yo los tengo que tener presentes antes de comenzar. Primero, el diagnóstico del caso clínico, al igual que con cualquier técnica. También los objetivos de mi tratamiento, objetivos que tengo que tener establecidos con el paciente, que tengo que tener presente el límite biológico, porque sabemos que vamos a realizar una planificación digital en una computadora con un software donde yo los dientes los puedo mover sin ningún tipo de limitación. Aún así, si yo cargo la tomografía dentro del software, como lo podemos hacer, por ejemplo, con Edge Aligner, sabemos que es una combin que va a ser estática. Yo comienzo a hacer los movimientos y el hueso no se va a ir regenerando en la planificación.
será quizás una representación gráfica, pero no va a ser la realidad. Entonces yo siempre tengo que tener en mente el límite biológico de mi paciente para así poder realizar una planificación correcta. Y cuando evalúo la planificación, tengo que ver primero la posición final, a dónde yo quiero llegar para luego evaluar qué biomecánica voy a aplicar. Entonces voy a establecer mi posición final de trabajo para luego desglosarla en lo que llamamos el staging y el anclaje. El staging va a ser la evaluación de la macrosecuencia, de la microsecuencia, de los attachments, del anclaje, que muchas veces me lo va a dar aquellas piezas dentarias que no se muevan, o la misma secuencia de movimientos me va a ir permitiendo ir modificando las unidades de anclaje. Recordemos que la ortodoncia con alineadores es un sistema cerrado, donde las piezas dentarias van a estar cubiertas por un plástico, por lo tanto, las unidades de anclaje de las piezas dentarias que no se muevan me van a ayudar muchas veces de refuerzo para aquello que yo quiero mover. Otro ítem que tengo que tener bien presente es el plástico, porque va a variar mi planificación en función del plástico que voy a utilizar. No va a ser lo mismo la planificación que yo hacía hace 4 años que utilizaba PETG, ahora que puedo utilizar copoliéster o un plástico trilaminar. Y ni hablar si utilizo un producto que utiliza 2 plásticos por setup. Entonces, cada caso dependerá del plástico también que voy a utilizar y de las herramientas que tengo disponibles. Por supuesto, a mayor cantidad de herramientas, mucho más precisa, mucho más sencilla será mi planificación. Cuando hablamos hoy del staging y de la secuencia de movimientos, hay muchos artículos que aseguran que si la secuencia falla, es decir, si yo no logro dividir bien los movimientos, ¿para qué? Para crear espacio, para que la rotación se genere correctamente, para que la distalización suceda adecuadamente, el tratamiento no va a ser eficiente y voy a terminar en un tratamiento largo, en un tratamiento con muchos refinamientos, aunque por ahí elija los ataches correctos y los auxiliares. Muchas veces si la secuencia falla, el resto se vuelve irrelevante. Sabemos que los principios del movimiento dental ortodóntico siguen siendo los mismos, lo que cambia es el recurso. Hoy no estamos trabajando con un bracket que actúa por tracción, sino con un alineador que abraza la pieza dentaria, actúa por empuje y en función de cuánto plástico y de qué tipo de plástico abrace mi pieza dentaria, será cómo voy a ejercer el movimiento. Por supuesto, también tendrá que ver mucho la anatomía de esas piezas dentarias, porque no va a ser el mismo resultado o la misma planificación que yo pienso en una pieza dentaria corta que en una pieza dentaria más grande, amplia, con muchos puntos de apoyo para empujar esa pieza dentaria y poder moverla. Entonces, todos estos ítems los tengo que tener siempre presentes a la hora de planificar. ¿Para qué? Para poder generar un stage, una secuencia de movimientos que sea predecible, que sea acorde al caso clínico. Es por eso que en SELF tenemos la pestaña de evolución, que es muy enriquecedor poder entrar acá para entender de qué se trata mi plan. Porque muchas veces el video no es necesario. Yo el video tengo que cotejarlo con mi panel de staging para ver si la secuencia es correcta. Otro ítem que a mí me parece muy interesante, será que también vengo del mundo del InOffice, donde al planificar todo lo que es los movimientos me parecen muy importantes poder entenderlos y conocerlos. Y en Self puedo entrar, cuando entro a mi 3D, y ver la tabla de movimientos. Esta tabla de movimientos que encima tenemos la posibilidad de que sea dinámica. Ahora lo vamos a ver más adelante. Yo en esta tabla de movimientos voy a poder ver en mi planificación, en mi posición final, cuánto se va a mover la pieza dentaria, tanto a nivel coronario como a nivel del centro de resistencia, como a nivel del ápice radicular. Y en función, muchas veces, de la diferencia que hay entre una y otra, voy a ver si el movimiento es más radicular, más coronario, más en masa, más de inclinación. Y esto de entender la magnitud en números reales de cuánto se va a mover una pieza dentaria, me va a permitir a mí tomar decisiones diagnósticas. Si es que quiero, por ejemplo, utilizar un auxiliar. Y después tenemos esa misma tabla dinámica que hoy vimos, que se puede ver en corona, centro de resistencia y ápice radicular, también la posibilidad de verla en movimiento.
Esto es más rico todavía. No muchos software tienen esta posibilidad de verlo en movimiento, porque esto me da la información no solo de cuántos milímetros o grados totales se movió esa pieza dentaria, sino también de cuánto se va moviendo setup por setup y en qué rango. Porque puede suceder que yo quiero en algún momento aumentar la velocidad o el rango de movimiento, luego disminuirla o viceversa, o aumentarlo durante todo el trayecto porque voy a utilizar un auxiliar y eso lo voy a desglosar en esta tabla dinámica. En esta tabla dinámica yo voy a mentalizarme cómo quiero hacer los movimientos y con qué intensidad. Por supuesto, esto va a depender del auxiliar que utilice, si lo quiero modificar, quizás lo quiera lentecer porque de golpe es un paciente periodontal, o también lo puedo dejar en la norma, en el rango. También es importante saber cuánto de norma mueve el sistema que yo utilizo. Antiguamente, ya vamos a decir antiguamente porque pasó hace unos años, yo realizaba las planificaciones de una manera mucho más rústica y todo lo que hoy la inteligencia artificial nos ayuda para desglosar esos movimientos sinérgicos y antagónicos, para por ahí poder cuantificar de una manera mucho más rápida y mucho más precisa. Antes yo lo hacía a mano, yo calculaba a mano, por ejemplo, para una distalización, cuántos alineadores necesitaba para el 7, luego cuántos alineadores necesitaba para el 6, y así iba haciendo mis planificaciones, separando los movimientos sinérgicos y antagónicos de manera muy artesanal. Hoy el ayorto, la verdad que es una herramienta magnífica que me ha permitido reducir muchísimo el tiempo de computadora, el tiempo de oficina, que para los ortodoncistas nos lleva mucho tiempo. Ya la ortodoncia con alineadores no es más la ortodoncia solo del consultorio, nos llevamos mucho trabajo a casa, por lo tanto, trabajar con un sistema que sea confiable, que sea eficiente, que entienda de estos parámetros y que no solo los entienda, sino que yo también los pueda corroborar, me parece muy práctico hoy en día, en un mundo donde todos los pacientes piden alineadores, entonces empezar a planificar todos uno solo resulta bastante tedioso porque se empieza a hacer muy largo, se empiezan a acumular los pacientes y tener un sistema o una empresa en quien descansar y poder trabajar en equipo y un software abierto donde uno puede interceder y tomar participación es realmente muy interesante. Hoy hablamos también que tenemos que tener en cuenta el plástico. No es lo mismo si yo planifico con PETG que si planifico con copoliéster. ¿Por qué? Porque el copoliéster tiene mucha menos pérdida de flexibilidad y se mantiene abrazado al diente mucho mayor tiempo que el PETG, que sabemos que a las 48 horas de estar colocado pierde la capacidad de empujar a la pieza dentaria. Eso hace que el tratamiento sea mucho menos eficiente porque mucho menos tiempo mantiene la fuerza constante. Otra diferencia también que encontramos, por ejemplo, entre el PETG y el copoliéster, es la capacidad de abrazar a la pieza dentaria. Si ustedes ven en la imagen superior, donde ven PETG, se ve mucho más gel azul que en la imagen inferior, donde observamos cómo queda estampada una placa de copoliéster. Entonces, a mayor íntimo contacto, a mayor cantidad de puntos de contacto, más eficiente va a ser el movimiento. Y esto lo tengo que pensar porque si de golpe yo quiero planificar una rotación con PETG, muchas veces cuando ya pasan los 15 grados, ya estábamos acostumbrados a pensar sí o sí en un auxiliar. Y hoy sabemos que si el plástico mantiene su fuerza más tiempo, podemos pensar en una buena secuencia y muchas veces nos evitamos de colocar un auxiliar para algo tan simple como es una rotación. Otra cosa que tenemos que conocer también son las herramientas disponibles. ¿Qué recursos tengo yo? ¿Qué sistema utilizo yo? ¿Qué me brinda para poder tenerlos en mente y poder aprovecharlos? Los occlusal pads son levantes de mordida del sector posterior que son muy útiles. Después tenemos los bite ramps del sector anterior y los diferentes tipos de attachment que los tengo que conocer para, en función del caso clínico, ir utilizando el más beneficioso. Un attachment que me resulta muy interesante es el Power Arm, porque me permite, antes nosotros lo que hacíamos era cortar el alineador y cementar un Power Arm directamente del comercializado. Hoy podemos con una varilla de alambre directamente
colocar el Power Arm dentro del atache y va a ser mucho más eficiente y mucho más plástico voy a tener yo que rodee mi pieza dentaria. Espero que me alcance el tiempo. Por lo tanto, para una conclusión de esta primera parte y antes de comenzar con los casos clínicos, el diagnóstico y la planificación son fundamentales a la hora de tratar un caso con alineadores, pero cuánto más eficiente y cuánto mejor si el sistema que elegimos cuenta con tecnología para ahorrarnos mucho trabajo. Entonces, trabajar en equipo con la tecnología y con un software inteligente va a ser muy beneficioso para todos nosotros. Vamos a comenzar con los casos clínicos. Puse 10, son muchos, pero algunos están más largos, otros están más resumidos, para poder compartir lo que ha sido mi experiencia en este año y unos meses que arranqué con Self. El primer caso es el caso de Agustina, una paciente que presenta una clase 1 con los ejes de las piezas dentarias muy negativos, unas arcadas convergentes, con apiñamiento superior e inferior, con rotaciones bastante marcadas, principalmente la pieza dentaria 12 y la pieza dentaria 33, dientes que son difíciles de rotar si no se aplica una terapéutica, una planificación eficiente. Vemos las vistas oclusales, donde se pueden ver los ejes de las piezas dentarias bien negativos, esta gran falta de espacio y una rotación muy marcada del 33. Antiguamente, yo si tenía que resolver esta rotación, lo realizaba de esta forma, que les voy a mostrar muy rápidamente, que era con un cantilever. ¿Qué significa esto? Yo planificaba, pero con los alineadores utilizaba una mecánica auxiliar para derrotarlo más rápido porque muchas veces el PETG perdía resistencia, perdía contacto con el diente y eran tratamientos que se hacían interminables. Vemos las radiografías de la paciente, una paciente sin anomalías en la panorámica, en la teleradiografía observamos una paciente hiperdivergente, donde me despierta alarma que tengo que tener cuidado al momento de la planificación para asegurarme que no haya ningún contacto prematuro ni ninguna interferencia que me pueda llegar a abrir esa mordida. Y observamos la planificación, donde vemos expansión superior-inferior con cambios de torque, vemos la creación de espacio para luego derrotar las piezas dentarias, solicité rotaciones en bisagra, una rotación en bisagra significa que un punto queda fijo y un solo extremo se mueve, luego se mueve el que no se movió, vale la redundancia, y esto es mucho más predecible que rotarla en su mismo eje. Siempre que una arcada termina eh, antes que la otra, pido alineadores pasivos, en este caso, desde que terminó el maxilar superior hasta el alineador 29 del inferior, para acompañar el maxilar que va a demorar más tiempo y asegurarme que siempre tengo dos plásticos. Eso también me ayuda a tener menos interferencia y ayudar a que los movimientos sucedan mejor. Acá vemos la rotación del lateral, que es de 33,5 grados, y la rotación del canino de la pieza dentaria 33, que es de 42 grados. Entonces, ¿cómo lo planifiqué? Planifiqué crear espacio. Una vez que yo creo espacio, rotación en bisagra. ¿Qué significa esto? Creo espacio, ven que se ve acá el diastema. Después, distal hacia afuera, luego mesial hacia adentro y una leve sobrecorrección para asegurarme que quizás puedo planificar sin un refinamiento. Entonces, sobrecorrijo 3 grados y de esta manera apruebo el plan. Dijimos que es una paciente hiperdivergente, por lo tanto siempre chequeo en esta vista lateral, mirando como desde abajo, que no me queden extruidas las cúspides palatinas, que son las más riesgosas y pueden generarme alguna apertura de mordida que no quisiera en este tipo de pacientes. Y vemos cómo inicia el caso y cómo van apareciendo los espacios que yo planifiqué que debían aparecer antes de que los dientes comiencen a rotar. Y así vemos cómo finaliza el caso en el alineador número 29. Vemos en gris el antes y en color el después de los 29 alineadores. Ahora próximo tiene que comenzar el refinamiento.
pero observamos la correcta alineación tanto del maxilar superior como del maxilar inferior sin necesidad de utilizar auxiliar. Vamos al caso número 2, el caso de Camila. Camila presenta es una paciente con clase 2 bilateral. Vemos las vistas oclusales, un leve apiñamiento, tanto superior como inferior, los incisivos un poquito verticalizados. Y acá observamos la planificación, donde vemos un patrón de distalización secuencial al 50%. Es importante chequear que al menos el canino no comience a moverse hasta que el segundo premolar haya terminado mínimamente, porque sabemos que el canino es una pieza dentaria muy fuerte en la arcada y muchas veces sucede que la distalización comienza bien y cuando nos acercamos a la zona del canino perdemos toda esta distalización tan buscada. También es importante cuando hacemos distalización que la paciente utilice elásticos de clase 2 como anclaje para evitar que la fuerza distal que genera el alineador para ir instalando las piezas anteriores superiores protruya o proincline el sector anterior. Entonces, para disminuir esa contrafuerza en el sector anterior, la paciente debe utilizar los elásticos de clase 2. Acá observamos el staging, cómo se ve que en el cuadrante 1 se respeta el patrón de nunca más de dos piezas enteras en movimiento, el patrón de distalización al 50%. Acá en el cuadrante 2 hay una leve modificación porque mientras distaliza el 7, el 6 comienza a rotar. No se distaliza, pero sí distorrota. Acá vemos cómo inicia la paciente con los alineadores instalados, con los elásticos de clase 2, con los botones cementados en los molares y las escotaduras en los caninos. Y vemos conforme va avanzando el plan, cómo vamos viendo esos espacios, que la paciente los nota. Muchas veces es importante decirle que estos espacios los mantenga con buena higiene, con hilo dental, porque si en estos espacios queda empaquetada comida, va a ser una gran interferencia a la hora de distalizar. Entonces vamos viendo cómo van apareciendo los diastemas. Y acá vemos la paciente en el alineador 30, finalizada su plan inicial. Ahora vamos a escanearlo para un refinamiento, les voy a mostrar por qué. Vemos cómo el cierre labial ha mejorado mucho. Vemos una alineación perfecta, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. No sé la audiencia, los que están aquí presentes, pero en mi experiencia, alineaciones con placas de PETG me han llevado mucho más tiempo que lo que estoy logrando hoy en día con estos plásticos que son ampliamente superiores. Y acá observamos las imágenes posoperatorias, como logramos la clase 1 de ambos lados. Si comparamos, acá tenemos la imagen preoperatoria, la imagen post de la planificación y la imagen post en boca. Sí es cierto que en el cuadrante 2 la cúspide palatina del 26 quedó un poquito caída. Ahora está el paciente, la escaneamos para el refinamiento, para resolver esto y mejorar el engranaje. Puede ser que se me haya pasado por alto porque también en el plan la cúspide quedó más baja. Entonces, por eso hoy les mostré esa vista lateral, que es bien importante de verla, que no queden caídas las cúspides palatinas en un sistema cerrado, que son los alineadores donde el plástico abraza y lo primero que tiende es a inclinar las piezas dentarias. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en contra de esa inclinación que nos puede caer la cúspide palatina y generar, por ejemplo, este tipo de inconvenientes que se resuelven igual en un refinamiento. Vamos con el tercer caso clínico, el caso de Rosario. Rosario es una paciente, Doctora, ¿sí? Un momento, porque tenemos una pregunta. ¿Sí? Doctor Francisco quiere saber el efecto sanfona o acordeón cuando uno sale en grupo, ¿cómo lo evito? El acordeón cuando uno distaliza. Siempre te sugiero distalizar no en grupo, sino
al 50% que se mueva el 7, cuando el 7 está por la mitad el 6. Para eso están las gomas. También para disminuir el efecto acordeón es una muy buena opción lo que el protocolo de Angela Liner, que corta distal del 7, eso disminuye el efecto acordeón. Y también cuando llegamos al sector anterior, la diferencia va a estar en la cantidad de milímetros que tenemos que retruir y la edad del paciente. Si son poquitos milímetros y el paciente es joven y un buen paciente colaborador, podemos retruir el sector anterior junto, y si no, lo que sugiero es retruir el canino solo y luego el sector anterior. De esa manera va a ser todavía más predecible y disminuimos el efecto acordeón. No sé Perfecto, si gracias. está, si respondí la pregunta. Creo que sí. Bueno, cualquier cosa, Francisco, me vuelve a preguntar. Vamos ahora con el tercer caso, el caso de Rosario. Rosario es una paciente también con una clase 2. Esas clase 2 características de cuando la mandíbula queda trabada en el maxilar superior que encajona a esa mandíbula, entonces queda retraída, queda retruida, sin posibilidad de avanzar. Vemos también una mandíbula comprimida, con falta de espacio, con unos ejes bien inclinados. Observamos las radiografías, entonces vemos que es una paciente con clase 2 esqueletal, con una mordida profunda, con el overjet aumentado, un maxilar superior que está correctamente ubicado y una mandíbula con tamaño normal pero retruida. ¿Por qué? Porque está clavada y no puede ubicarse de otra forma. La inclinación labial de los incisivos inferiores es bastante correcta, tienen una modificación de 5 grados, no es mucho, y los incisivos superiores están verticalizados. Entonces, en este caso, lo que yo pensé es brindarle un continente a la mandíbula para ver si naturalmente se reacomoda. No pensé en un avance mandibular porque la paciente ya había pasado su pico de crecimiento, pero sí me pareció oportuno brindarle condiciones a ver si por sí puede reacomodarse. Entonces, mi plan de tratamiento tiene como objetivo darle lugar a esa mandíbula para ver si se reubica, ya que está encajonada. Planifiqué expansión y cambio de torques de los sectores posteriores, teniendo como guía el 7 que estaba bien. Entonces yo sé que si estamos en un sistema cerrado que son los alineadores, y si mi última pieza dentaria me hace depilar o bien incluso tiene que distorrotar, eso me va a ayudar para redondear el resto del arcade y para que la expansión de los dientes anteriores a esa última pieza dentaria sea mucho más eficiente que si la última pieza dentaria se tiene que mover. Entonces, si la última pieza dentaria está fija, va a ser mucho más predecible la expansión. Proinclinación de los incisivos superiores para generarle espacio a la mandíbula y que se pueda reacomodar. Y en el maxilar inferior, expansión. No creí necesario distalizar el cuadrante 3 porque los ejes de los incisivos inferiores estaban bien, no había que recuperar tanto espacio para el sector anterior, sí con un leve IPR para terminar de acomodar la zona de los premolares. Y algo importante en este caso que tenía la curva de SPI muy alterada, con una gran extrusión del sector anterior inferior, es la planificación de lo que conocemos como frog staging o secuencia de la rana. Esto nos permite aumentar la eficacia de la corrección de la curva de SPI, intruyendo el sector anterior inferior. La tanda de movimientos, es decir, que se va a intruir el canino, luego el grupo incisivo, con una diferencia de 5 alineadores, nos permite reducir la contrafuerza de la extrusión, aumentar el anclaje intraarcada y permitir que los ápices se recuperen, mejorando así el movimiento intrusivo y aumentando la eficacia en la corrección vertical.
En este caso, se realizó un intercambio de tandas de 5 alineadores y se logró corregir una intrusión de 1.8 en el 43, 2.1 en el 33. Van a ver que, lo habrán visto en la planificación anterior, también tenía rampas en el sector anterior, que eso también ayuda a dos cosas, a que la mandíbula avance y ayuda con el contacto continuo a la intrusión. Es como un refuerzo para la intrusión. Entonces, si vemos cómo están los alineadores instalados, yo a veces, y más cuando comencé, pedía que el alineador 1 no tenga attachment, lo cementaba muchas veces en el alineador número 2. Así es como observamos las rampas. Y les voy a mostrar un avance actual, que estamos en el 27, no está terminado el caso, pero miren qué interesante cómo se viene logrando muy bien la intrusión anteroinferior y cómo la mandíbula ha mejorado su ubicación. Vemos vista oclusal, cómo también se han conformado correctamente las arcadas. Una paciente muy colaboradora, utiliza muy bien los elásticos. Y acá vemos unas imágenes, no son posoperatorias finales, pero sí un gran avance. Todavía estamos en tratamiento y seguramente terminemos con un refinamiento para un buen engranaje oclusal. Vamos al paciente número 4, Martina. Doctora, ¿Sí? vamos sobre caso 2. Doctor Francisco pregunta si no usa mini tornillo. Ay, para que no comprendo. En esos casos no uso microtornillos. Cuando la distalización, la que mostré, era de media cúspide, no uso microtornillos. Mini tornillos los pienso cuando la distalización supera los 3 milímetros, pero no siempre pongo microtornillos. Perfecto, gracias, doctora. Esta distalización también es sin microtornillos. Martina es una paciente con una clase 3, con la línea media desviada, una mordida abierta. Una opción posible era hacerle un marpe. Yo lo que planifiqué fue lo siguiente. Fue hacer una distalización del cuadrante 4 para recuperar la clase canina del lado derecho, centrar la línea media y de esta forma, y en el maxilar superior, una leve expansión. En este caso, que mira al señor que me preguntó recién, la distalización en el 47 es de 4.9 milímetros, en el 46 es de 4.3 milímetros. Como era unilateral, el resto de la arcada me sirve de anclaje y reforzado con los elásticos, una paciente muy colaboradora, por el momento no he utilizado microimplantes en este caso tampoco. Entonces, vemos la aparatología instalada, vemos cómo va avanzando. Acá observamos en el alineador número 9 cómo comienza la distalización. Vemos en el alineador número 19 cómo ya distalizó el 7, cómo ya distalizó el 6 también. Y actualmente estamos en el alineador 27, ya distalizó también el 5 y está distalizando el 4. Es una paciente muy colaboradora, la distalización es unilateral, eso lo hace favorable, no es lo mismo distalizar ambos cuadrantes que de un solo lado. Y por el momento, aunque la distalización es de gran magnitud, no tengo planes de poner microtornillos.
Doctora, la Sí. doctora Martina está preguntando desde qué alineador se usa con gomas. Desde el alineador cero, desde que comenzó. Entonces, a veces lo que podemos hacer también es ir con un análisis minucioso. Si yo veo que puede haber un problema de tracking o alguna alteración, puedo colocar un microtornillo para anclaje indirecto. Y así retomar mi tratamiento si veo que no viene bien. Eso también se puede tener siempre el as en la manga para resolver cualquier inconveniente. Vamos con el caso número 5. Un caso bastante complejo, ya que la paciente ya tuvo ortodoncia. A ella le habían realizado ortodoncia convencional con extracciones de dos premolares. Se presenta a la consulta con desviación de la línea media inferior, clase 3 del lado derecho, clase 2 del lado izquierdo. Vemos unas vistas oclusales. Vemos las radiografías, vemos la teleradiografía, una paciente adulta sin alteraciones esqueletales, con protrusión y proinclinación del incisivo superior, ausencia de los terceros molares. Entonces lo que planifiqué en esta paciente fue lo siguiente. Volvemos a esta imagen. El objetivo era lograr la clase 1, recuperar la clase 1 de este lado y recuperar la clase 1 de este lado. Entonces, lo que planifiqué fue la extracción del 44 y la distalización del cuadrante 2. Vamos a ver la secuencia. La distorrotación de ambos molares, que seguramente por un cierre de espacio quizás rápido o no con el arco adecuado, se ha generado la mesiorrotación de esos molares. Entonces distorrotamos los molares, se distaliza del cuadrante 2 y se realiza la extracción del 44, llevando el canino a su lugar y luego perdiendo anclaje. Entonces, para esto se aplicó, vamos a repetir el video del maxilar inferior, para la distalización del canino se aplicó el protocolo del movimiento caterpillar o de la oruga, que es una secuencia de movimientos alternados similar, igual al frog staging, pero en otro plano, en el plano antero-posterior, donde también con movimientos alternados, tal cual como se ve acá en el panel de staging, vamos a permitirle a ese canino que no se incline y que se distalice en masa. Entonces se mueve 5 alineadores el canino y 5 el grupo incisivo, y así sucesivamente. Este protocolo se utiliza para abordar cierre de espacios por extracciones o grandes desplazamientos sagitales. Si tenemos que desplazar varios grupos de dientes y este incluido el canino, conviene separarlos. El canino por un lado, los incisivos por el otro. Es importante para que los movimientos sean predecibles muchas veces separar los grupos de dientes y entendamos que el canino es una pieza muy fuerte, por lo tanto muchas veces debe moverse solo. De esta manera y con esta secuencia logramos distalar 3 milímetros el canino sin necesidad de utilizar un microimplante. Acá observamos al momento de la instalación. Vemos cómo empezamos a observar la distalización de un lado y hoy estamos en el alineador número 27. Se alcanzaron, logramos las clases caninas casi centrando la línea media. Esperen que faltan las rayitas, ahí está. Así estamos hoy. Así estamos hoy en día. Vemos cómo se ha mejorado el maxilar superior, cómo hemos logrado distorrotar los molares,
cómo hemos logrado la distalización del cuadrante 2 y ahora estamos trabajando en la mesialización del cuadrante 4, que acá sí, la mesialización es una mecánica que es mucho más engorrosa que la distalización, no tan predecible como la distalización, y yo siempre, cuando pienso en mesializaciones de molares, ahí sí siempre pienso en colocar microimplantes. Por lo tanto, acá estamos hoy en día con esta paciente, el alineador 27. La planificación cuando termine el premolar es colocar microtornillos con power arm en los molares para lograr la mesialización de los molares. Ese movimiento sí que no lo realizo con una técnica pura porque no lo considero para nada predecible. Espero en el próximo Webby Hour poder mostrárselos completos. Vamos con la paciente número 6. Hoy voy a ir un poquito más rápido. Gina es una paciente que comenzó de pequeña, en una primera fase, una paciente clase 3 con un perfil recto, una mesiorrelación. Le realicé un tratamiento de disyunción y máscara. Luego comenzó en control, en una fase de control, hasta que realizó el recambio completo. Volvió en el 2025 con 13 años en estas condiciones y realicé un tratamiento con alineadores SELF simplemente para resolver el apiñamiento moderado que tenía principalmente en el sector anterior. Con la salvedad de que sabemos o sabíamos que con PET-G en la corrección de la rotación y del tip, en este caso del 32 y el 42, realmente era bastante engorrosa. Vemos las fotos oclusales y observamos la planificación, donde básicamente es un caso bastante sencillo, con expansión buscamos la alineación de las piezas dentarias. Este es un caso similar al que mostré hoy, donde las piezas dentarias posteriores, los molares, no necesitan expansión, entonces me sirven de anclaje para alinear y redondear el resto de la arcada. Si yo tengo que mover el último diente pilar, siempre la expansión suele ser menos predecible. El día que comienza el tratamiento, y así es como está al finalizar su plan en 29 alineadores, que es menos de un año de tratamiento. Ahora está escañada para un refinamiento, para terminar de alinear el sector anterior, pero ahí vemos el antes y el después. Esto es lo que yo les decía, no sé si puedo leer los números, para que vean que aproximadamente 33 grados de rotación del 32 y del 42 y aproximadamente 10 grados de tip en dientes laterales inferiores que son extremadamente pequeños y son dientes muy difíciles de mover. Y acá sí, la combinación de una buena planificación con un plástico que no pierda fuerza, con un plástico que abrace correctamente, es fundamental para evitar tratamientos eternos. Vamos con la paciente número 7, Verónica. Verónica se presenta a la consulta en estas condiciones. Principalmente su objetivo era, aparte de hacer la alineación anterior-inferior, cerrar ese espacio del cuadrante 2 que no quería colocarse un implante. Entonces, volvemos a lo que les dije hoy, la mesialización siempre, nuestro equipo de trabajo, la pensamos con microtornillos. Por lo tanto, lo que se planificó es una secuencia de mesialización, pero ya sabiendo que yo voy a utilizar un microtornillo, pido que el rango de movimiento sea mayor. Entonces puedo acortar los tiempos. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza de palanca extra que me va a ayudar a que esa fuerza que genera el plástico sea predecible. Vieron seguramente que tiene el attachment Power Arm. Esto es muy útil. Yo coloco un alambre rectangular de acero que me permita de anclaje y tengo todo el molar abrazado por plástico sin necesidad de tener que recortarlo. Vemos los avances en el alineador número 10. Ven el microtornillo agarrado con una cadena elástica a ese Power Arm. Otra imagen. Otro avance. Y así es como está hoy en el alineador
número 17, donde vemos hubo una leve intrusión. Seguramente estos tipos de casos siempre terminen en algún refinamiento para terminar un buen engranaje oclusal, pero logramos mesializar 5 milímetros con una terapia auxiliar en tan solo 17 alineadores. Para la mesialización de molares, sí siempre pensamos en microtornillos. El caso 8 es el caso de Delfina. Delfina es una paciente que se presenta a la consulta porque tuvo un inconveniente con su retención fija, que le generó un gran inconveniente en la pieza dentaria 33, donde ven que el torque tiene un torque muy negativo y la raíz hacia vestibular ya casi fuera de la tabla. Esta es la radiografía. Este es un caso que tratamos con Flor Silveira, no sé si estará por ahí, creo que no, pues está de vacaciones, en las tutorías. Vemos la tomografía y lo que decidimos hacer fue, el plan original contemplaba, ustedes ven que el resto del caso no, está bien, solamente el inconveniente está en el canino. Entonces, el caso demoraba 40 alineadores solamente para la corrección de ese 33, de ese torque radicular. Lo que hicimos fue cambiar ese rango de movimiento, pedirle que estos 39 grados de torque los realice en 20 alineadores. ¿Qué vamos a pedirle? Que duplique el movimiento al centro de planificación y que me genere los recortes para utilizar un cantilever. ¿Qué cantilever? Dos tipos. Vamos a usar primero uno de tip para alejar la raíz de ese canino que estaba muy próxima al premolar, al 34, para alejarlo, y luego un cantilever de torque. Entonces, yo que le digo al centro de planificación que duplique el movimiento porque voy a usar un auxiliar, ¿para qué? Para el torque y la rotación y que me genere los recortes. ¿Cómo? En este caso, les quiero poner el video de nuevo. Como en este caso era mucho el movimiento de ese canino y el resto de la arcada estaba armoniosa, decidimos en este primer plan que está destinado a mejorar ese canino, no hacer movimientos en el resto de la arcada y solo colocar ataches de retención. Luego, en el refinamiento, íbamos a terminar de ajustar las leves modificaciones que había que hacer en el resto de la arcada. Entonces, en mayo del 2025 colocamos un cantilever de tip con la finalidad de alejar la raíz del 33 que estaba muy pegada a la raíz del premolar. Entonces vemos el antes y el después del cantilever de tip. ¿Qué ventajas tiene usar alineadores con el cantilever? Que el alineador, al abrazar la pieza dentaria por oclusal y por todo el resto de la pieza dentaria, voy a tener muchos menos efectos adversos, porque va a tener la fuerza del cantilever y va a estar contrarrestado por el alineador. Cambiamos en agosto del 2025 a un cantilever de torque y ahora lo escaneamos para el refinamiento. No tengo muchas fotos, pero por ahí esto es se nota el cambio en 20 alineadores con cantilever del 33, como estaba, como está ahora. Y acá vemos el escaneo inicial, cómo llegó, y luego de los 20 alineadores con auxiliar, el nuevo escaneo para, ahora sí, un refinamiento puro, digamos, sin ninguna mecánica auxiliar. Bueno, ya casi terminó. Les muestro rápido el caso de Esteban, que este es un caso muy sencillo, pero me pareció interesante mostrarlo. También es un caso que hicimos con la doctora Virginia en las tutorías. Me pareció interesante para mostrar la eficacia que genera una planificación adecuada y el plástico de copoliéster para lograr la distorrotación del 16.
Yo quizás en otro momento hubiese colocado un auxiliar para rotar esa pieza dentaria. Y como la distorrotación es compatible con la expansión, me ha generado un resultado muy eficiente en poco tiempo. En 22 alineadores yo logré una rotación de 26 grados del molar. Así como terminó el caso en su primera planificación, ahora está escaneado para refinamiento, el paciente va a ir a rehabilitación, por eso es que se ve esa luz o ese gap en los sectores posteriores, pero miren cómo ha distorrotado el 16. Acá está el escaneo inicial, la planificación, el resultado de la planificación, y miren qué igual es el escaneo para el refinamiento, cómo se asemeja a lo planificado, qué eficiente que han sido los resultados. Por supuesto también no quitemos mérito a un paciente muy colaborador y que utiliza bien los alineadores. Y por último, pero muy escueto, muy cortito, un caso, dos fotos en realidad, también utilizo alineadores self en niños, el plástico es increíble, cómo abraza, me permite incluso muchas veces no colocar attachments, que sabemos que en los niños en dentición temporaria es muy difícil, y logramos buenos resultados principalmente para la expansión dentro alveolar y para la recuperación de espacio. Les puse este rapidito, otro día podemos armar un web hour para hablar de pacientes niños. Y para terminar, creo que estoy bien con la hora, los alineadores no simplifican la ortodoncia ni alinean, como originalmente calculo que habrá sido creada la palabra, en hacer alusión a una alineación. Ya hoy va mucho más que eso, va mucho más allá. El diagnóstico y el plan de tratamiento serán siempre pilares fundamentales y todas las herramientas que sumemos y todo lo que mejoremos en calidad de plástico, en calidad de software, nos van a ampliar mucho los límites de trabajo para poder ser creativo con todo lo que tenemos y con toda la experiencia que vamos sumando en este mundo digital que avanza continuamente. Y le dejo esta frase que me gustó, que es de mi amiga Elaine, que la puso en su presentación, que dice, nunca se sabe qué resultados vendrán de tu acción, pero si no haces nada, no habrá resultados. Por eso les pido disculpas, que los casos no están terminados al 100%, pero sí me parece que los avances son interesantes para compartirlos. Si a alguien le sirve, a alguien le ayuda, cualquier pregunta, yo estoy acá a disposición. Muchas gracias a todos los que están ahí escuchando. Espero haber puesto bien obrigada, que aprendí que va en femenino. Y, y bueno, Flavia, Mauricio, si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Muy doctora. bien. Felicitaciones. Bueno, nosotros tenemos una pregunta de doctora Fernanda. ¿Cómo utilizas el cantilever de torque? El cantilever de torque. Sí. Voy a mostrar. El cantilever de torque se hace con TMA 19 por 25. Se enhebra. A ver, acá. No sé si se ve la imagen. Se engancha, o sea, de un lado se engancha el molar y del otro lado va a quedar como para hacia afuera. Entonces, cuando uno lo ata, va a generar una fuerza de la raíz hacia adentro y la corona para afuera. Y el plástico te ayuda a que no haya tanto efecto negativo, digamos, no se extruya ni se rote. Bueno, excelente. Excelente. Doctora Rocío, es muy buena presentación, las fotos, la lógica de la presentación también, muchos detalles, muchas gracias. Bueno, a Eh, ustedes. Gracias a todos los doctores que estaban con nosotros. Y también la intérprete Laura, es muy buena Gracias, traducción, Laura. es muy buena traducción en portugués, muy interesante. Bueno. Bueno, Bueno, gracias. nosotros tenemos esta web hour toda la semana, miércoles, y entonces todos son invitados para estar con nosotros, siempre hablando de selfie, brackets o entonces angel liner. Es un placer recibir a todos. Bueno, nuevamente,
Muchas gracias, doctora Rocío. Felicitaciones por su presentación. Muy interesante. A ustedes. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí, claro. Chao, Gracias, Flavia. doctora. Chao.